quiero hablarles un poquito acerca de la creatividad. Y es que, bueno, la creatividad siempre ha sido importante, pero en estos tiempos se torna mucho, mucho más importante, porque de hecho hay muchas empresas que fabrican ciertas cosas y tienen mucha competencia. Entonces, las personas ya no saben realmente qué hacer, qué innovar diferente. De hecho, algunos de mis clientes, cuando de repente les doy coaching y todo eso, me dicen, es que Rosalinda, ya todo está inventado. ¿Cómo le vamos a hacer para crear nuevas cosas? ¿Cómo le vamos a hacer para ser diferentes? ¿No? Entonces, en esta época se busca esa parte que es la cuestión de diferenciarte de tu competencia, y eso no se puede hacer más que a través de la creatividad y la innovación de productos, de servicios, de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿y es tan difícil o no es tan difícil realmente ser creador o ser creativo? Y es que realmente muchas personas piensan que la creatividad es algo que ya, con lo que ya naces. Y no es así, o sea, la creatividad, muchas veces sí naces con ella, pero también la parte de la creatividad es algo que se lo puedes ir desarrollando poco a poco. Entonces, bueno, ¿y por qué entonces, si lo puedo desarrollar, pues hace mucha falta la creatividad en el mundo, ¿no? Porque un dato interesante, por ejemplo, es que de las empresas más creadoras en el mundo, como por ejemplo puede ser Google, tienen del total de las personas que trabajan para ellos, solamente entre el 2 y el 3% en realidad son creativos. O sea, tú imagínate realmente la poca cantidad de personas que son creativos en un mundo en el que necesitamos ser cada vez más creativos. Y hay un montón de inhibidores de la creatividad, empezando por la cuestión de la tecnología, porque ya no te pones a idear, ya no te pones a pensar, todo lo buscas por medio de las redes sociales o de Google, o, todos estos buscadores, y entonces cada vez estamos haciendo menos creaciones y por lo tanto pues menos innovaciones también. Y hay muchas otras cosas también que son importantes de por qué en realidad las personas no estamos creando o no somos creadoras, ¿no? O creativas. Una de las cuestiones importantes en este asunto es que las personas, por ejemplo, tenemos lo que se llama un constructo de pensamiento. O sea, tú imagínate, por ejemplo, una torre Eiffel, ¿no? Y en esa torre Eiffel, que es tan dura, es muy difícil cambiar para nosotros la estructura de esa torre. Así es nuestra mente. Es como una torre Eiffel que es muy difícil cambiarla. Y estos pensamientos o estos cambios, o por qué no podemos cambiarla, es porque tenemos ese constructo de pensamiento que está formado por experiencias, por lo que nos enseñaron nuestros papás, por lo que nos enseñaron nuestros amigos, por lo que nos enseñaron nuestros maestros, en fin, la sociedad en donde vivimos, ¿no? Entonces, imagínate tú, por ejemplo, cosas como yo recuerdo, algo bíblico, por ejemplo, que siempre menciono mucho, es esta parte en la que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Entonces de entrada tú dices, no, pues no puedo tener lana porque pues ya me fue al infierno, ya me quedé ahí. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones se transgiversan, pero nacimos con ese tipo de cuestiones. Yo nací con eso y entonces lo piensas de cierta manera. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando te vas a sentar a la mesa, pues que tienes que ponerte el mantelito o la servilleta en las piernas. Pero tú dices, bueno, pero si hay otras culturas y hay otros lugares en donde no se lo tienen que poner así y que comen con las manos y no comen con cubiertos y también está bien. Entonces, en cada lugar, cada persona tiene experiencias diferentes de vida que van formando esta parte o este constructo de pensamiento, ¿no? Hablando de esto, me acuerdo de algo que apenas vi la semana pasada que me causó mucha risa, porque apenas con estas cuestiones de la pandemia que están pasando, pues pasaron como una anécdota en la que decían que en cierto momento en la Tierra hubo una pandemia.
Y entonces, en Estados Unidos se les ocurrió, dijeron, ay, bueno, mira, pues vamos a, con esta píldora ya no va a haber propagación, con esta, si las personas toman esta píldora no va a haber ningún problema, se la van a tomar y van a dejar de estar enfermos, ¿no? Se va a acabar la pandemia y entonces la empiezan a propagar, pero ven que no tienen mucho resultado y entonces, bueno, ¿cómo le haremos para que realmente las personas puedan entender la importancia de esto? Y como vivimos en un mundo globalizado con muchísimos idiomas y todo este asunto, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Ya sé, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner tres caritas, ¿no? Pues, tres personas. Una persona primero en una fotografía en la que se sienta así, que se ve que está súper mal. Otra persona que esté tomando la píldora, que todavía está enferma. Y una tercera persona en donde ya está la misma persona, pero ya feliz. Entonces, así te das cuenta de que tomar la píldora pues es buena. Y les funcionó en muchas partes del mundo, pero por allá en Arabia Saudita y todo eso se dieron cuenta que no estaba funcionando y dices, bueno, ¿por qué? Incluso las personas que ya estaban tomando la píldora dejaron de tomarla, ¿no? Y no sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces se dieron cuenta que en realidad muchos de estos países leen al revés. Entonces primero veían que la persona estaba feliz y luego se tomaba la píldora y luego estaba enfermo y entonces así que dejaron de tomarla. Así es que tú ves, tenemos todas estas cuestiones de constructo de pensamiento y donde en realidad es donde se genera la creatividad, pues precisamente en los espacios que están fuera de esos constructos de pensamiento. O sea, nosotros cuando llegamos, cuando somos pequeñitos, somos como, nuestro cerebro es como agua, ¿sabes? Combinamos absolutamente todo. Pero cuando vas creciendo, de acuerdo a todo lo que vas viviendo y cómo te vas teniendo tu formación, vas creando como cubitos de hielo. Entonces, en la parte de la formación, creas un cubito de hielo porque vas separando muchas imágenes y vas separando muchos conceptos y entonces te enseñan por separado lo que es la mercadotecnia, la historia, las matemáticas y muchos de estos no los mezclan. Y nosotros vamos generando esta parte de no mezclar muchas veces las cosas y te impide esto crear. No quiere decir que eso sea malo, pero sí es importante que nos enseñes también que la creatividad y la innovación están en medio de todos estos puntos eh, que nosotros, que están fuera, o sea, que estamos pensando de algo o pensamos algo que es completamente diferente a lo demás, ¿no? Entonces ahí es donde se dan las ideas, donde se compagina algo que es completamente nuevo con algo que es diferente y en el momento en que tú los compaginas, se hace la creatividad. Por ejemplo, me invitaron hace mucho a una inauguración de una barbería. Y en el momento que yo llegué a la barbería me di cuenta que ellos estaban asociados con una empresa, una marca de relojes muy buena, ¿no? Que vende relojes. Y entonces se me hizo tan raro que una barbería se hubiera asociado con una marca de relojes. Más bien, la marca de relojes hubiera querido asociarse con la barbería, pero tuvieron muchísimo éxito. Porque, ¿sabes lo que pasaba cuando las personas llegaban a cortarse el pelo y a hacerse la barba y todo esto? Entonces, ellos pasaban mucho tiempo viendo los relojes, que además los tenían acomodados de una manera estratégica, y entonces salían comprando y empezaron a incrementar y incrementar las ventas de los relojes en la barbería. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a juntar este producto con este otro producto que son para mí completamente diferentes, ¿no? Cuando pasa eso es cuando vienen nuevas creatividades, cuando tienes esta parte de creatividad, cuando te diferencias de la competencia y entonces tienes éxito en tus empresas. Y para esto pues hay que hacer la gimnasia cerebral, ¿no? Que la parte de la gimnasia cerebral no es más que esto, o sea, como para que me entiendan un poquito, es como si tú, por ejemplo, quieres ser atleta, pues entonces te vas a poner a fortalecer las piernas porque es lo que necesitas. Si tú quieres ser boxeador, pues fortaleces más la parte de los brazos, la espalda, porque es lo que necesitas. Lo mismo pasa con el constructo de pensamiento. Nosotros tenemos que fortalecer aquellas áreas para las que no somos buenos, como toma de decisiones, como si no me gustan las matemáticas y no puedo y no soy bueno, pero sí me gustaría estudiarlas. Entonces también lo puedes hacer y por supuesto
con la creatividad. Entonces hay muchos ejercicios para hacer esta parte o esta gimnasia cerebral para que tú puedas crear, para que tú puedas innovar y para que tu empresa, para que tu producto, para que tu proyecto se diferencien de los demás y tengas éxito empresando. Así es que bueno, si te gusta el tema, hazme tus comentarios aquí o déjame tus comentarios o lo que a ti te gustaría saber de cualquier otro tema en mis redes sociales, en Facebook, búscame en Tips Empresariales RRL, en Gmail en RL Rosalinda, o bien si quieres escríbeme a mi correo tips no, tips.empresariales.coaching@gmail.com. Espero que te haya gustado mucho este tema y nos vemos para la próxima.